Bueno, aquí se encuentra ya conmigo Fabricio Loruso, pero antes voy a leer la información de lo que tenemos hasta el momento que ha ido surgiendo a lo largo de esta mañana. Un tiroteo registrado la noche de ayer, domingo, durante un festival de música country en Las Vegas, Estados Unidos, arroja hasta el momento 58 personas muertas y 515 heridos, de acuerdo a información ya oficial. Si las cifras se confirman, ya con estas cifras confirmadas en este momento, es la mayor matanza por arma de fuego en la historia de este país, en la historia moderna de este país. La de Orlando en la discoteca Pulse en junio del año pasado acabó con 49 fallecidos y 53 heridos. Las víctimas habían acudido a un concierto del cantante country Jason Aldean dentro del Festival de Música Country Ruta 91, Road 91, Harvest. Más de 20,000 personas se encontraron ahí reunidas en una explanada al aire libre. Los disparos se efectuaron, de acuerdo a las investigaciones, desde el piso número 32 de un hotel aledaño a este lugar, el Mandalay Bay Casino. La matanza empezó a las 10 de la noche, hora de Las Vegas. El supuesto autor del tiroteo ha sido identificado como Stephen Paddock, de 64 años de edad, originario de Nevada. Y aunque los primeros datos decían que había sido abatido, o ahora se sabe que realmente se suicidó, el móvil es desconocido hasta este momento. El sheriff Joseph Lombardo ha calificado los hechos como obra de un lobo solitario. Sin embargo, el grupo yihadista Estado Islámico ya se autoasignó la autoría del tiroteo, afirmando que el atacante es un soldado del Estado Islámico convertido a la religión maometana hace unos meses, lo cual, bueno, pues está por confirmarse, suena bastante increíble y parece ser ya una estrategia de propaganda de este grupo terrorista. El FBI ha negado hasta el momento cualquier vínculo de Paddock con actividades terroristas. Por su parte, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, envió una condolencia a las víctimas y sus familias. En un discurso anunció que viajará a Las Vegas este miércoles y calificó la matanza como un acto de pura maldad. En redes sociales circulan muchos abundantes videos del momento en que las detonaciones comenzaron a ocurrir y esto resulta muy explicable. La gente estaba pues grabando o transmitiendo el concierto con sus teléfonos, como suele ser usual. Bueno, pues buena parte de los heridos se produjeron en la huida, en el intento de salir después de que los primeros disparos sembraron el pánico. La gente, sin saber qué pasaba, estaba tratando de protegerse de los disparos, tratando de abandonar el lugar. Bueno, pues esta es la situación hasta este momento. La nota es la principal, la portada de prácticamente todos los diarios del mundo en este momento, opacando lo que parecía la gran noticia hasta el día de ayer, que era el intento secesionista en una elección, en un plebiscito en Cataluña, que buscaba separarse de España, que es un tema también relevante de política internacional y que por supuesto también abordaremos. Pero lo primero, Fabricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Estamos en Trotamundos Político, como todos los lunes. Bueno, pues muchos temas vinculados al asunto de Las Vegas, el tema de las armas, el tema de la presidencia de Donald Trump también, y bueno, y este clima beligerante con el que se están asumiendo muchas cosas, tanto, bueno, yo no lo separaría de lo que pasa en Corea, pero sí de lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Sí, por lo menos Medio Oriente, pero bueno, hay que decir una cosa, que Daesh, el Estado Islámico, ISIS, EI en español, Estado Islámico, etcétera, tiende a reivindicar prácticamente cualquier matanza de este tipo, que puede ser del lobo solitario, como se dice, o bien de gente que tiene otro tipo de problemática psicosocial o cultural y que en algún momento decide adscribirse a algún grupo, ¿no? De alguna manera, o con tan solo declararlo en las redes sociales ya se atribuyen como parte de algún grupo terrorista, etcétera, pero pues eso es difícil de comprobar. Así, en lo inmediato que es la noticia, ¿no? De anoche, hoy, se va a ver, pero más bien la problemática es la de las armas, ¿no? Todos han apuntado en contra esta carrera armamentista hacia afuera de Estados Unidos. Estamos hablando de Corea del Sur, Japón, todo un área del Pacífico que se va rearmando. La venta a Medio Oriente, sobre todo al aliado estadounidense Arabia Saudita, pero internamente también traen el mismo problema, es decir,
una inundación de armas legales, más que ilegales, porque pues hay esa libertad, digamos así, que muy defendida por esa mayoría supremacista blanca que hoy pues ha sido el mayor factor para llevar a Trump a la presidencia, ¿no? es la filosofía, yo creo, del derecho a defenderse y de la libertad individual exacerbada hasta el punto más extremo y alto, en donde puede haber casos de este tipo prácticamente cada año, ¿no? O graves así, a lo mejor este es fue el más letal, porque estamos hablando de una persona que dispara de un hotel hacia abajo hasta que se acabe todo su cargador. Con varias armas automáticas, al parecer. Sí, como no, si estuviera no en guerra en contra de alguien y se suicida. Y entonces esos episodios, esos eventos ocurren en otros lados. O sea, hay figuras así en Italia, en Europa, etcétera, nada más que no tienen potencial. En Noruega también. Sí, pero normalmente es difícil que accedan a un potencial de fuego tan alto como para hacer un daño de este tipo, ¿no? Independientemente de su fe y de otros factores que luego se descubrirán, pero en sí, ahora, pues por eso se han lanzado con camionetas, porque ven que es el daño mayor que pueden causar, puede ser así, de repente, o con alguna bomba casera, etcétera, pero todavía está de alguna manera medio limitado. Ahí sí hablas de terroristas ideologizados, militantes de estas ideologías que ven a Occidente como su enemigo, sobre todo islámicas, en su origen. Pero acá creo que está muy distante. Fíjate, te leo lo siguiente. Se empieza a haber más información. El periódico El País dice que Eric Paddock, hermano del autor del tiroteo, de Stephen Paddock, confirmó que su padre, Benjamin Paddock, fue un conocido ladrón de bancos en la década de los años 60, llegó a estar en la lista de los 10 más buscados, logró escapar de una cárcel en el 68, cuando el tirador era adolescente y vivía en Los Ángeles, y falleció en 1998. Venía de una familia problemática, por lo menos, por así decirlo, ¿no? Sí, y el clima también que creó Trump, que es la otra parte digamos así, del análisis preliminar, por lo que se puede decir, ¿no? Es también causó o provocó, alentó otros atentados, no es de este tipo a lo mejor, pero de los suprematistas, ¿no? No sé si este sea el perfil o no podemos todavía verlo, o si tenga algo que ver, porque pues, una cosa es ir en contra de una manifestación, ¿no? De los que querían quitar el monumento en honor desde la Guerra Civil Americana, ¿no? Que vimos hace 2 meses o el mes pasado. Y otra cosa es disparar de un hotel en Texas mismo contra esta gente. Entonces, pues ahí sí es el problema estructural de las armas. De una sociedad armada. Una sociedad que ha sido siempre violenta en sí, ¿no? Con una tasa de homicidios mediamente alta por ser un país del llamado primer mundo. Es uno de los países más violentos que hay. Estaba leyendo, ¿no? Este año también hay unos 12.000 homicidios con arma de fuego en Estados Unidos este año, en 2017, en lo que va de los 9 meses. Ya le ganamos en México, ¿eh? Sí. Sin que haya permiso de usar armas. Son cifras muy altas, ¿no? Para un país supuestamente rico. En realidad es un país desigual y lleno de contradicciones, y la de las armas. Hay temas delicados. El proceso para identificar a las víctimas dicen que será largo y laborioso. Las 58 víctimas. Esto ha hecho que se suspendan numerosos espectáculos de los que ocurren todos los días en Las Vegas, como el Cirque du Soleil o Blue Man Group, para que la policía pueda concentrarse en eso y no tengan que estar cuidando la seguridad de todo tipo de eventos. Stephen Paddock, que era propietario de una 30 de armas de fuego, incluyendo los rifles semiautomáticos. Así es. Bueno, pues impactante sin duda la noticia. Debe haber seguramente mexicanos o inmigrantes entre las víctimas. En Texas prácticamente, extranjeros o nacionales. Es Nevada, son Las Vegas. Pero sí por ser un lugar de concentración de población en todas partes del mundo, pero bueno, sí seguramente pronto nos iremos enterando. Y así, como decimos, a 58 el número de víctimas. Ahí se ve cuando empieza a disparar, la gente empieza a correr.
y se refugian, se tiran al piso. Es que no hay de Y otra, mira, ¿no? muy lejos el hotel, digo, ahí de noche. Lo que pasa es que como es una multitud abigarrada, pues las balas provocaron esta mortalidad, quizás impactando a más de una persona, estas balas de rifle semiautomático, automático, ¿no? Sí, está ahí lo visual. Yo escuché, digo, en otra reseña de prensa en Italia, el audio equivalente a estas imágenes de estas imágenes ¿Se escucha el audio? Que es terrible también, porque empiezan... Hay un momento antes donde empiezan los disparos y así es... Exacto. Creo que ahí el lobby de las armas nunca va a ceder, a menos de que no haya de verdad una sublevación realmente masiva. Porque se ha denunciado, se ha visto, es una sociedad altamente armada y para simplemente limpiar lo que hay tendrían que meterse a las casas de la gente que se resistiría. A ver, hay ya noticias de que las acciones de las empresas que venden y fabrican armas están subiendo de precio. O sea, lo que la gente va a reaccionar es armándose. Es más seguridad, entre comillas, seguridad armada, ¿no? Es una de las partes de la industria de la guerra interna que también tenemos aquí en México, ¿no? Y hay una respuesta de una vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, que cuando le preguntan sobre la posesión de armas de fuego, ella dice: la única persona con sangre en sus manos es el tirador, no es el momento de ir detrás de otros individuos u organizaciones. O sea, la Casa Blanca y este gobierno en particular está de acuerdo con que la gente posea armas y que sean de libre comercio en los Estados Unidos, y que hasta acá recibimos los efectos, porque buena parte del tráfico de armas, que el flujo hacia México proviene de la facilidad con que se adquieren en los Estados Unidos. Bueno, vamos a seguir atentos a esta información, sobre todo cuando empiecen a haber datos de identificación de las víctimas. Resulta lógico pensar que la cantidad de heridos también tuvo que ver con los intentos por abandonar el lugar, las estampidas que se producen por el pánico y las salidas que luego no funcionan de emergencia o que no prevén este tipo de situaciones, ¿no? Toda una multitud tratando de abandonar un lugar. Bueno, quien trata de abandonar otro lugar es Cataluña, que quiere dejar lo que hasta ahora es el Estado español, creciendo esta situación poco a poco y estallando una crisis ayer domingo. Fabrizio, ahora platicamos de eso. Prácticamente, bueno, el referéndum convocado por la Generalitat, bueno, el gobierno de Cataluña, fue en cierto sentido el punto extremo de una lucha que hubo ahí entre el gobierno de Madrid y Barcelona, digamos así, el gobierno catalán, que fue, de alguna manera yo lo veo en parte como una batalla entre necios y entre posiciones que podrían ser reconciliables, pero... Trae mucho tiempo atrás de acumulación. Sí, tiene una historia, ¿no? No es que sea un referéndum disparatado o plantado así de una manera tendenciosa, incluso tiene... Aparte hubo otro, la historia no va para atrás, pero hubo otro parecido en 2014 que sí se realizó pacíficamente, que también ganó el sí, es decir, el sí a que Cataluña sea un Estado independiente, pero es consultivo, no tiene un valor legal en sí. Pero ahí se realizó, o sea, fue permitido, consultivo. Y el debate de las autonomías también ha sido profundo en España, no solo con Cataluña. Hubo golpes recientes y golpes antiguos. Golpes recientes está y en 2010 se negó la posibilidad, el Tribunal Supremo Español negó la posibilidad constitucional de crear un Estado federal. Entonces Cataluña no podría ser un Estado, sino quedar como una autonomía, una comunidad, etcétera, como es ahora, pero no más allá. Entonces, 2010 desató algo, y en 2010 justamente se estaba en el momento peor de la crisis económica que golpeó mucho a los países del sur de Europa, un poco más que
los del norte y en especial España. Entonces ahí tienes dos factores, cierto abandono de la región más rica del país, que produce el 19% del PIB, que es una de las 3-4 regiones más productivas de Europa, etcétera. Empieza a verse de alguna manera, empieza a ser más subsidiaria, empieza a tener que apoyar más el centro y las otras regiones, pero más allá del motivo económico, que sí lo hay ese motivo jurídico institucional de como que se niega la posibilidad del Estado federal. Suben en las elecciones sucesivas de 2010 para acá muchísimo los partidos independentistas con una plataforma como esta, y ahora simplemente están en el poder y están tratando de pues, ver de qué manera cumplen también con su mandato, ¿no? de este tipo. Más antigua, sí existe una identidad, un idioma catalán. ¿Y la gestión que ha hecho Rajoy del tema? Porque esa gestión es lo que decía yo de necios, Puigdemont, Rajoy por otro lado, desde Madrid. Pues Rajoy, mientras ahora tiene un gobierno débil, un gobierno minoritario que tiene que buscar la mayoría parlamentaria junto con los socialistas o con otros en Congreso para poder gobernar. O sea, un gobierno débil, justamente, siempre se dice, pero muchas veces es real, usa más la fuerza. Sí. Tiene que recurrir no tanto a la legitimidad, a la hegemonía cultural, a cierto carisma o a una negociación, capacidad política de estadista, sino a la fuerza bruta. Y vimos una represión tremenda en contra de un movimiento pacífico que estaba haciendo una consultación que, si bien es definida por las leyes, por la Constitución como ilegal, puede tener un valor simbólico importante. La reacción de la policía federal, no federal, porque sí, no lo es nacional, sí le echa leña al fuego, ¿no? Porque gente que hasta no estaba tan radicalizado, trataba de entender el tema de que debía dialogarse más, hoy sí lo ve como una respuesta. Hubo una escalada de amenazas, una escalada de presencia policíaca, una escalada de represión antes y en el referéndum y en el mismo día domingo, ¿no? Entonces, me imagino que hasta bloquearon internet. Hay videos también, ¿no? Videos de la confrontación entre las... Confrontación en el sentido de que hay una masa de gente que quiere ir a votar y dice votarem, y en catalán, y una masa digamos, de policías que tratan de impedirlo, pero que intervienen pesadamente contra la población. Ya la ONU va a investigar. La Unión Europea, que se había mantenido con ese silencio cómplice, con esa neutralidad que favorece a Rajoy como en apoyo al gobierno de derecha español, ahora hasta tuvo que intervenir y decir algo, ¿no? La Comisión y varios líderes, pues sobre la represión por lo menos, ¿no? Parece que no quieren apoyar el independentismo catalán como tal. Sí, claro, criticaron la represión, pero no van más allá tampoco. No están ofreciendo una puerta de salida, incluso diplomática, o abrir, por ejemplo, al Estado federal o incluso a la independencia de Cataluña. Porque otra cosa importante en los movimientos independentistas, ¿no? Como Escocia, hay algo en Véneto, en Italia, pero Flandes, en Bélgica, el País Vasco, Cataluña y quizás algunos más, pero digamos estos son los principales. Estos movimientos secesionistas, etcétera, apelan a la idea de Europa, o sea, si quieren estar en la Unión Europea. Todos decían, me acuerdo hasta en los 90, mis amigos catalanes decían, sí con Bruselas, pero no con Madrid. Entonces quieren, como decir, de alguna manera integrarse a la globalización y a la integración subregional europea a su manera, con su propio Estado, partiendo de dos supuestos que parecen contradictorios, que los vimos acá. Uno, que podría ser de derecha o nacionalista, hasta proteccionista hasta cierto punto, y otro planteamiento por el cual las izquierdas europeas han seguido mucho este proceso y lo han apoyado en parte, ¿no? Que es el principio de autodeterminación de los pueblos. Entonces, por ese lado es donde entró la reivindicación de izquierda, también teniendo en cuenta la historia catalana, ¿no? La resistencia frente al franquismo de la República Española, al final, finalizando ya la guerra civil. En el 39 ya pues entra Franco, entra el régimen, la dictadura, y era Cataluña como un reducto
una trinchera de esta lucha. Castro también. los obliga a abandonar su idioma y adoptar el castellano. Claro, entonces viene de años que hasta los finales de los 70 es un pueblo con una nación definida, con su idioma, con su cultura reprimida. Y que en los 70 todavía no tiene de nuevo reivindicaciones independentistas, pero estaban latentes. Tiene reivindicaciones autonómicas. Exiliaban, Serrat debió salir exiliado porque cantaba en catalán, entre otras cosas. Sí, sí, sí. Canciones que hoy no parecen subversivas, parecen canciones de cuna, ¿no? Pero bueno, era el final del franquismo, que también era, como tú dices, un gobierno débil. ¿En qué puede parar todo esto? O sea, el referéndum es un éxito si tomas en cuenta que pese a todas las dificultades fueron a votar 2 millones de gente. Votó 2.250.000, algo así. Si lo tomas como, 40 y como un tanto gran por plebiscito, es un éxito, ¿no? Sí, es un éxito por las condiciones en que estaban, es un súper éxito. Es decir, mucha gente salió a votar por todo lo que aconteció justamente los últimos 2-3 meses. A lo mejor no están tan convencidos de la independencia, pero sí de que les está haciendo daño esa relación con Madrid, o por lo menos parece que hay un 75% de catalanes favorables al derecho a decidir. Y el error de por lo menos decidir si sí o no, a hacer otro referéndum. Meter a la policía, escalar la fuerza, también le puede perjudicar gravemente, porque los moderados también están en este momento entrando a ese debate. Claro, claro, es justo por eso aumentó de alguna manera la participación. Se habían estimado casi 2.800.000 posibles votantes, fueron 2.200.000, pero aparte de esto, en esas condiciones y con esa represión, el miedo que les metieron y la responsabilidad penal y civil que les iban a cargar, etcétera, fue un éxito. Aún así, no tendría una validez internacional por lo que se ve, por las condiciones justamente que se realizó. Cambiaron las reglas al último minuto, abriendo digamos, las urnas a todos los votantes, aunque no estuvieran registrados en ese distrito, etc. Pero como herramienta simbólica y política de lucha fue fuerte. Ahora lo que podría seguir es que en estas horas, justamente tienen con 48 horas posiblemente o esta semana, el Parlamento catalán puede hacer una declaración unívoca, unilateral de independencia. Claro. Que no quiere decir que declare efectivamente que sea independiente, pero es una declaración del Parlamento muy fuerte. Podría ser una herramienta para negociar o bien para escalar más el conflicto. Si escalara más el conflicto, porque Rajoy no parece tener esa gran habilidad, la idea es que o cae el gobierno Rajoy, y entonces pues ahí se vuelve a empezar con otro, que podría ser una buena opción, yo digo, personalmente. O si sigue y los socialistas también apoyan a Rajoy y se radicalizan en ese sentido, en contra de esa declaración de independencia o en contra de lo que hicieron con el referéndum o del gobierno catalán, pueden aplicar un artículo que creo que es el 155 de la Constitución, que es una especie de estado de excepción. Entonces ahí sí radicalizar más y volverse ahora sí que franquistas, porque pues, un estado de excepción para un país como España no se justifica, pero podrían llegar a esa escalada de situaciones con una Europa que queda ahí como que más bien apoyando a Rajoy. Y no han hablado hoy, ¿no?, del hecho de que no aceptarían así como tal ahorita Cataluña, sí aceptarían Escocia, pero Escocia ha hecho referéndum porque Inglaterra, Reino Unido en sí le ha concedido, pues le ha aceptado, lo han logrado, un referéndum legal, totalmente legal. En España no se da, no se lo quieren dar. Vamos a escuchar esto para que veas el tono en el que se dio. Vamos a escucharlo, ¿no? No trae audio. Hay algunos muy claros donde la policía dice vamos a entrar por las urnas y la gente se opone a que entren por las urnas. Yo estaba viendo uno en la mañana. Bueno, fueron muchas confrontaciones y los policías entraron a darle de palos a la gente, muchos descalabrados. Bueno, en un país europeo, digo toda proporción guardada, pero no están los europeos poderosos, Alemania, Francia, Italia, dejando que pase lo que en los Balcanes en la década de los 90, sacando las manos. Estoy en el paper. ¿Veis? En el paper. Sí, aquí no se va a poder entrar, pero bueno.
Entonces se va a ir... No, si van aquí intentando entrar ya 20 minutos. No, si esto está bien. Es que... Aquí se ve pacífico. Ahí estaba la policía montando guardia en una caseta de votación. Hay otras donde llegó la policía a tomar las casetas y la gente lo impedía, ¿no? Sí, hubo de todo, callejeros, pues hubo macanazos, golpes, hubo masas de gente que replegaban a la policía como en un río, por ejemplo, ¿no? De todo. Pero yo digo que eso es parte de una democracia sana. Aún con un referéndum definido ilegal, muchas cosas que en democracia no eran legales empezaron a hacerlo, hasta el mismo instrumento de referéndum, por ciertas luchas que se dieron. Ahora aquí, quizás, no sé si haya una mayoría de catalanes que votaría en un referéndum vinculatorio oficial. Pues sí, aquí se ve otras escenas. Sí, estas corre por las redes a todo lo que da en este momento. Bueno, y Rajoy dice que va a reunir al Parlamento hasta el 10 de octubre. Sí, está haciendo consultaciones con todos los partidos. Informarle. Pues yo sí creo que está en una seria crisis el gobierno de Madrid también, porque más allá de colocar a los catalanes como los que están fuera de foco y están planteando un tema que no va y abandonan una constitución que votaron originalmente, con este paso que da él con la reacción policial, sí regresa muchos años en la historia de España, ¿no? Sí, y sobre todo ahí en esa región, y entonces pues se está creando casi un consenso para de verdad ir a votar en un referéndum regular y que haya mayoría para sí. O sea, no hay nada peor que entre... Se está creando ese consenso incluso entre los moderados para que puedan decir, no, pues ya, si es así, no. La rebelión es de tal nivel que la policía catalana, los famosos Mossos de Escuadra, se negaron a entrar a secuestrar las urnas, por eso debieron entrar fuerzas nacionales. Hubo bomberos también catalanes, hubo sectores, ahora ya se declaró una huelga, para mañana creo que va a empezar, por ejemplo, una huelga general de muchos sectores sindicales. Ahí se ve el abuso, mira, le están entrando palos a alguien, eso ya. Bueno, pues donde menos se esperan los conflictos en sociedades evolucionadas, en países que iban por vías a integrarse a las élites mundiales, ocurren estas cosas. O sea, hoy tenemos noticias en Estados Unidos, que bueno, ese no iba a integrarse a nadie, es el país líder, entre comillas, del mundo capitalista, y España, hoy vemos estos conflictos. Bueno, ahí hay una reacción de un estado policíaco, ¿no? Pero en sí, te digo, la iniciativa de referéndum y otras más que se ven en la misma París golpeada por los ataques terroristas, pero que siguen protestando, etcétera, para ellos sí es parte del juego democrático hasta este extremo todavía. Ahora hay que ver cómo evoluciona y si cómo se radicalizan posiciones. Puede ser también juego, fuerza, puede ser parte de la estrategia que se radicalicen posiciones a sabiendas de que está Rajoy del otro lado por parte del gobierno catalán para que de verdad llegue a tener una mayoría que no ha tenido todavía cuando van, digamos, con un quórum, ¿no? Cuando si votaran los 5.500.000 ciudadanos habilitados, ¿no? Realmente ver cuántos votarían por el sí, pero casi lo van a lograr, porque si siguen así con esta represión. Una mujer que habla de cómo le rompieron los dedos de la mano, cómo le exhibieron, cómo le jalaron los vestidos. Ada Colau ha denunciado violencia sexual también contra algunas manifestantes. Bueno, Bruselas, lo que tú decías, Europa lo que contesta es que el desafío independentista de Cataluña es ilegal. El referéndum es ilegal, pero el desafío es un asunto interno de España. Eso es lo que dijeron, como para dejarlo que se lo resuelvan pero ellos. Condenan la violencia, que nunca puede ser un instrumento en política. Esto dijo el portavoz del Ejecutivo de la Unión Europea, o sea, cuidando las formas y un por gobierno que por es afín, que un gobierno que es tendencialmente no se le puede dejar por parte de la Unión Europea, pero tú dices, bueno, pero también una parte del pueblo catalán
también es parte, ¿no? Pero pues lo que cuenta más es el gobierno de Madrid en ese sentido. Y la reivindicación queda ahí, la verdad no sé qué evoluciones vaya a haber, pero ojalá no se radicalice en ese sentido del artículo 155 del estado de excepción, que eso sí puede generar un conflicto. Yo creo que ahorita la diferencia hasta pesado. ahorita del tema es ilegal el referéndum, España no cederá, es la actuación policial. Que sí, como dicen los periódicos españoles, le pasan factura a Rajoy, ¿no? Sí, pero bueno, es ilegal porque el Tribunal Supremo declaró esta vez que era ilegal. Porque el marco constitucional español es más rígido que, por ejemplo, que el de Reino Unido, de Inglaterra, ¿no? Y no le permite Ellos decidir sí una lo votación tienen. por su cuenta, ¿no? Sí lo tienen y lo han perdido los escoceses, es decir, los independentistas de Escocia 2 veces recién han perdido. Ahora, como... Y otra cosa sería que se permitiera el referéndum y el Estado español hiciera campaña en favor del no, ¿no? Con instrumentos de Claro, y de todavía mercadotecnia, ¿no? tendría una probable y posible mayoría. Bueno, después de esto, quién sabe, ¿no? Así es. Porque ya empieza a bajar esa mayoría de gente que diría, no, todavía no quiero romper con el gobierno central, quiero quedarme en España, pero ni siquiera han propuesto la hipótesis del Estado federal y de más autonomía todavía, por ejemplo. Yo siempre digo como el Está país, más inflexible, pues. pero digo como el país que ha editorializado contra los catalanes, contra el intento de secesión abiertamente y fuertemente, dice, la reacción en toda Europa a las escenas de represión policial fue de shock. El gobierno español ha infraestimado la reacción europea según un análisis del laboratorio de ideas Eurointelligence. Sí, puede ser también que... Bueno, también... La peor crisis política institucional desde 1980, desde el golpe de Estado. Desde el intento, ajá, sí. Y va a seguir un rato más, digo. Ahora, por ejemplo, te hablaba de los sectores que apoyaron, no apoyaron, etcétera. Hay sectores de la izquierda europea, sobre todo también movimientos sociales, etcétera, que, bueno, justamente según la perspectiva de la autodeterminación, dicen, bueno, ¿por qué no pueden dejarlos votar? O al menos el derecho a decidir, si no es que la independencia, pero el derecho a poder votar en un referéndum regular, es decir, constitucionalmente aprobado, etcétera, del sí o del no, y que si gana el no, pues ahí va a estar latente y se va a poner una regla para que se desarrolle de otra manera. Pero cuando, es una cosa solo para acabar este punto, es cuando gane el sí en algún momento, a lo mejor se independiza Cataluña, siguen siendo vigentes para las izquierdas los mismos problemas estructurales que hay en el sistema en España, es decir, las desigualdades, la crisis económica y todo eso. Entonces ahí deberá de seguir la lucha dentro de un nuevo Estado-nación, ¿no? Entonces hay como esta pelea un poco rara entre nacionalistas que serían percibidos como de derecha y pueblos del mundo que son percibidos como banderas también y de la izquierda. Y ahí en Cataluña se mezcla esta idea, pero pues está prevaleciendo, por ejemplo en Italia, etcétera, la posición de sí favorecer el referéndum regular, que voten para el sí o para el no. Si votan para el sí, pues que puede ser un Estado independiente de manera pacífica, porque no hay necesidad de que haya un gran trauma. Pero ahí dentro de ese Estado va a haber igual una burguesía nacional, intereses distintos. Habrá que ver luego cómo se arreglan las luchas de la gente que a lo mejor ahora apoya la independencia, magari a lo mejor un poco desilusionada por el futuro, diciendo, bueno, ilusionada más bien, ¿no? Pensando que todo será mejor y en cambio pues, habrá que ver. Es otro Estado-nación como los otros Pero estados. no se reflexionan todas esas cosas en un referéndum, se reflexiona una sola. No, acá fue mucho más, claro, hay corazonadas. Como el Brexit también, ¿no? Hay otras situaciones que van con pues, lo que va, ¿no? Como decir, al Chile. Es decir, también es la cuestión económica, relaciones de gobierno y políticas con Madrid, la represión que hubo, intentos frustrados de más autonomías, etc. Entonces empiezan a generar un núcleo duro de gente que ya no quiere estar ahí. Lo que sí podemos coincidir es que la respuesta de Rajoy es mala, en todo caso cae en una provocación y le da más armas políticas. Por ser gobierno tan débil, tampoco tuvo, yo creo, la habilidad política y la fuerza política de poder negociar de otra manera.
frente a un auge de los independentistas que desde hace, decía, del 2010 para acá han ido creciendo, pero ahora están gobernando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo veo, sí, más errores de Rajoy que una victoria de referéndum en sí. Una mala gestión de la crisis. Y esto sigue para largo, lo alimenta. Bueno, lo dejamos aquí, ¿te parece? Sale. Los próximos días veremos las consecuencias y seguiremos hablando de esto aquí en Trotamundos Político con Fabrizio Lorusso, académico y periodista. Yo regreso, vamos a cerrar con información.